Buenos días a todos. Vamos a retomar la serie de mensajes de los unos a los otros. Ya quedan poquitos. Y hoy día vamos a hablar sobre ser hospitalarios los unos a los otros, recibirse mutuamente, dice otras versiones. Por eso, mientras les digo algunas cuestiones de este mandato, los invito a ir a 1 Pedro 4, desde el versículo 7, es donde vamos a estar leyendo. Tenemos una lista de 20 unos a otros, más o menos hay 17, 16 que han sido ya predicados. Todavía nos faltan, creo que son 3 o 4 para terminar la serie. Y los voy a enumerar de forma rápida. Dice que nos amemos, que vivamos en armonía, que nos recibamos, o sea, que nos saludemos los unos a los otros, que nos amonestemos, que nos preocupemos, que sirvamos, que no sirvamos, que nos soportemos, que seamos pacientes, que seamos amables, que nos perdonemos, que cantemos alabanza, que estimemos al otro como superior a uno mismo. Que nos digamos la verdad, que nos alentemos, que sigamos lo bueno, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, que confesemos los pecados unos a otros, que oremos unos por otros y que seamos humildes. El que vamos a ver hoy de ser hospitalarios unos con otros tiene una particularidad. Es unos a los otros que no se puede hacer acá adentro. No se puede hacer dentro de la congregación, a menos que vivas en la iglesia. Es la única manera que podés cumplir este unos a los otros, que vivas adentro de la iglesia. Y tiene esta otra particularidad. La primera es que no la podés hacer en este entorno, todos los demás sí, sino que tenés que hacerlo en un espacio físico concreto, que es tu casa. Es la intimidad del hogar lo que el Señor te está pidiendo con este mandato. No es poca cosa hacer esta distinción, porque se trata de el lugar donde uno queda más al descubierto, donde es tal cual es. No es la iglesia en donde estamos 1 hora, 2, 3, 1, 2, 3 veces por semana, sino es donde estamos todos los días. Y esa casa, así de pura, así de transparente, es la cual el Señor pide que la compartas con el hermano, siendo hospitalario, abriéndole la puerta de tu casa al otro. Antes de leer el pasaje, les quiero contar un poco de la carta de Pedro, porque al final vamos a ver que nos hace falta entender el contexto de cómo viene escrita la carta. Pedro en este momento le está escribiendo, y lo dice en el saludo inicial, a los expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él está escribiéndole a personas que le están pasando mal, de que no están en la comodidad de poder vivir en su casa, de poder estar en la comodidad de su hogar. Están sufriendo persecución, están sufriendo muerte, muchos de ellos. Y a lo largo de la carta, Pablo va a hacer como 2 hincapiés, digamos, durante toda la carta. Una, va a enfocar el motor de esfuerzo y el motor de cambio y el motor para soportar el sufrimiento, y va a mostrar a Cristo cada vez que puede y cada vez que les haga un aliento, que los alientes a la iglesia personalmente, va a enfocar y les va a decir: miren, Cristo sufrió también. Les va a decir: miren a sus hermanos, también están sufriendo. Entonces los enfoca en el motor de cambios, que es en el Señor, y los alienta a soportar ese sufrimiento. Los alienta a vivir correctamente a pesar del sufrimiento que están viviendo. En los pasajes, capítulo 3, 2 y 3, habla de cómo vivir, cómo comportarse en ese contexto en el que están viviendo. Y va a repetir en el capítulo 1 que se amen unos a los otros. Y va a hacer una segunda referencia en el capítulo 2 a la unidad. Lo va a repetir otra vez en el capítulo 3
y va a repetir explícitamente, no como referencia a la unidad, sino a un pedido explícito de que se amen intensamente. Y junto con ese amor intenso que yo tengo que tener al hermano, va a añadir un nuevo mandato. Y no es solamente ámense y estén unidos, es ámense intensamente. Y ese amor intenso que tienes que tener por tu hermano debería, por consecuencia, llevarte al segundo mandato. Sean hospitalarios, reciban a su hermano con un detalle importantísimo, que no sea regañadiente. Recibir a tu hermano en tu casa de buena gana. Abrirle tu casa de buena gana a tu hermano. Y este es el contexto en donde Pablo escribe la carta a personas que le están pasando mal, que están sufriendo, y nosotros vamos a empezar a leer desde el versículo 7 del capítulo 4, que dice: en fin, todo esto se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente, pórtense como corresponde, y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan en regañadientes. Pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Hasta acá vamos a leer la carta. Y mientras vamos a estudiar este pasaje, vamos a tratar de responder 3 preguntas. ¿Qué es ser hospitalario a la luz de la Biblia? ¿Cómo puedo llegar a ser hospitalario? Y la tercera pregunta, ¿por qué tengo que ser hospitalario? Son preguntas que tal vez puedan parecer básicas y lo son, pero necesitamos entenderlo, concretizar el pensamiento para después poder aplicarlo en nuestra vida. Es lo mismo que si le pregunto a cualquiera y les pregunto, ¿entienden lo que es la gravedad? Y yo creo que la mayoría dice, sí, es lo que me deja pegado al piso. ¿Me podés concretizar el pensamiento de qué es la gravedad? Definímelo. Y yo hago agua, y creo que un montón también. Acá es al revés. Necesito concretizar el pensamiento, entender por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y esto va a ayudar, me va a hacer más fácil que yo pueda cumplir este mandamiento. Porque el mandamiento es independiente de si lo entiendo o no. La Biblia es independiente de si la entiendo o no. Si yo entiendo que es un mandamiento, entiendo que lo tengo que cumplir. Ahora, ¿qué me es mucho más fácil? Cumplir un mandamiento, cumplir una orden de cualquier persona, si logro entender por qué me lo está pidiendo. Mucho más de nuestro Dios. Es mucho más fácil cumplir una orden que el Señor nos da, si entendemos por qué nos lo está pidiendo. Entonces, arrancamos por qué es. Y la palabra esta, que acabamos de leer, que en algunas Biblias se puede... lo pueden traducir como recibirse, otro como hospedarse mutuamente, otro como ser hospitalario. Hablaba de recibir al extranjero, al extraño, de abrir las puertas de su casa, de hacer un trato amistoso, de tener un trato amigable con esa persona, un trato cálido con esa persona. Podríamos pensar que la hospitalidad bíblica es abrir nuestras vidas y lo que tenemos al servicio del otro. Necesitamos entender que cuando estamos abriendo las puertas de la casa, no estamos abriendo solamente la puerta para que usen las instalaciones, sino que estamos abriendo la casa junto con todo lo que con ella lleva, la vida de la casa, la intimidad de la casa. Para poder entenderlo mejor, vamos a recordar, no vamos a leer todos, pero vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que nos van a ayudar a entender este sentido de hospedar a las personas o de ser hospitalarios. Vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento, los vamos a recordar para no tener que estar leyéndolos a todos. Y después, en base a eso, vamos a ver las características que son el cómo. Uno de los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento, la persona que es hospedada es Elías. ¿Y quién hospeda a Elías mientras él está siendo perseguido? La viuda de Sarepta. Y la viuda de Sarepta vemos que no tenía un pasar de lo más cómodo. Cuando Elías llega y le pide comida, la viuda le dice, me queda un poquito de harina, me queda un poquito de aceite y ya definimos con mi hijo que voy a comer, vamos a comer lo que podamos cocinar y después nos vamos a dejar morir.
porque no tenían de dónde sacar más comida. Estaba en un entorno totalmente adverso, complicado, una pobreza extrema. Y ahí vemos que recibe a Elías. Cuando recibe a Elías, el Señor es fiel y hace que su vaso de aceite nunca se acabe, que su porción de harina siempre esté, y sobreviven todo el tiempo con ese poquito de aceite y ese poquito de harina que nunca se acabó. Entonces, ¿qué podemos entender de acá? De que puso al servicio lo que tenía y que no fue una cuestión de comodidad ser hospitalario con la otra persona. No es porque le sobraba y tenía un montón de harina y un montón de aceite. Recibió a Elías con lo que tenía. Y es importantísimo esto porque muchas veces la pobreza que nos toca la puerta nos hace creer que es un impedimento para ser hospitalario. Es decir, ¿cómo puedo ser hospitalario con lo poco que tengo o con lo nada que tengo? Y esto es lo interesante. Si bien yo tengo que abrir mi puerta física para que las personas entren, lo que el Señor está pidiendo es que puedas abrir las puertas de tu corazón a la otra persona. Y el vínculo es lo que importa. Entonces, la pobreza deja de ser un obstáculo, deja de ser una barrera. Porque yo lo que estoy buscando es compartir con la otra persona, estar cerca de la otra persona. Y que la otra persona pueda estar cerca de mí. La segunda ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es la contracara. Y recibió al discípulo de Elías, a Eliseo. La tsunamita. Dicen que era una persona importante en la zona. Y viendo de que Eliseo se movía en la zona, decidió prepararle una pieza, una mini casita, un departamento, un HP, para que pueda vivir ahí y estar en los momentos de que él necesitaba pasar por ahí. Era su lugar y la tsunamita dijo, le voy a preparar esta habitación para que él se pueda estar cómodo. Y así como vemos que la pobreza no es un limitante para poder recibirnos los unos a los otros, vemos también que la riqueza brinda oportunidades de poder hacerlo con más comodidad. Ya vamos a ver en un ratito que le brindó parte de su casa, que brindó de lo suyo. Pero tenemos que ver las dos cosas no como estorbos ni como barrera. Ni la pobreza es un estorbo, ni la riqueza debería ser una barrera, sino un generador de oportunidades. Y en el Nuevo Testamento tenemos dos ejemplos. Uno, sin que lo sepan, estaban hospedando al mismo Jesús. ¿Se acuerdan los discípulos cuando iban caminando a Emaús y estaban tristes y se les sumó una persona? Según los discípulos era una persona. Y durante todo el camino les habló de las Escrituras y me hubiese encantado que esa conversación quedara registrada en la Biblia. Y cómo a través de todas las Escrituras apuntaban al Señor. Lo invitaron a comer a donde habían llegado, a esta tercera persona. Los discípulos entendieron de que el vínculo era suficiente para hospedar a esa persona. Querían seguir escuchando cómo alguien les explicaba toda la palabra apuntando al Señor. Y en el momento que se dieron cuenta que era Jesús, cuando Jesús toma el pan y se dan cuenta que es Jesús, Jesús desaparece. Pero el principio queda clarísimo. Le abrieron la puerta a una persona que pensaba lo mismo. Y esto es importante para cuando veamos al final el porqué. No nos abrimos las puertas de la casa porque sí, porque somos todos de River o porque somos todos de Talleres o porque nos gusta tal bandera política. Nos abrimos las puertas los unos a los otros porque tenemos un mismo sentir, porque miramos a Cristo y hacia Él caminamos. Tenemos un objetivo, un vínculo que nos unifica a todos y ese vínculo es el que hace posible, el que hace necesario que estemos en esta búsqueda de estar cada vez más cerca del otro. Y el tercer ejemplo es Pablo mientras estaba en sus viajes misioneros, que Diego lo predicó hace un tiempo. Cuando estaba en Corintios, si no me equivoco, él estuvo con Priscila y Aquila. Y dicen que se fortalecieron los tres. Y Pablo vivió con ellos y armaban las carpas y hablaban de las Escrituras, iban a predicar juntos y se fortalecieron entre sí. Porque
Este es el motivo más grande que tenemos para estar cerca los unos a los otros. Necesitamos fortalecernos. Entonces tenemos estos 4 ejemplos que nos hablan que la pobreza no es un limitante, que la riqueza no debería ser un estorbo, que el objetivo debería ser vincularnos con lo que tenemos un objetivo en común, que es seguir los pasos de Cristo, para poder fortalecernos entre nosotros. Pero tenemos un ejemplo que es más grande y que es, creo, un ejemplo supremo, el más claro de todos, que es el Evangelio. Si hay alguien que ha sido extremadamente hospitalario con nosotros, ha sido nuestro Dios. Él envió a su Hijo, y Juan 3:16 todo el mundo lo conoce. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera, tanto nos amó Dios, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y unamos esto con lo que dice Juan, creo que en 1 Juan, cuando habla de que somos hijos, y se sorprende, reafirma, y dice, y eso somos. O sea, envió a su Hijo, porque nos amó tanto, para darnos la posibilidad, el tener el derecho de ser hechos hijos de Dios, y eso somos. Tanta es la hospitalidad que nos ha brindado nuestro Señor a través de Cristo, de que Juan, en capítulo 14, va a hablar de que se va durante un periodo de tiempo a preparar moradas para que nosotros podamos vivir. Así como estuvo Eliseo en su morada, en su habitación, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar una para ustedes. Si no fuera así, no se los hubiese dicho, pero allá hay moradas para ustedes. Y cumple con, esto nos sirve de nexo para poder pensar en el cómo, porque cumple las 3 características que deberíamos cumplir a la hora de ser hospitalarios los unos con los otros. La primera característica es que tengo que abrirme al hermano, tengo que ser accesible a mi hermano. La segunda característica es que tengo que poner a disposición del hermano lo que tengo y lo que soy. Y la tercera característica que vamos a estar viendo es que estas 2 anteriores las tengo que hacer de buena gana. Y si vemos el Evangelio es el ejemplo perfecto. Cristo vino por disposición propia a darse a sí mismo para poder recibirnos, para poder hacernos, reconciliarnos con el Padre. El Evangelio es un ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Necesitamos imitar la hospitalidad que vemos reflejada en el Evangelio para con cada uno de los demás. Y pensando en las características, la primera, tener una apertura hacia el hermano. Los voy a invitar a que me acompañen a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Lo vamos a leer completo, perdón. Porque tiene mucho sentido este versículo para entender cómo tengo que mirar al hermano. Y si yo miro de manera incorrecta al hermano, no voy a querer estar cerca de él. Y si logro entender cómo tengo que mirar al hermano, voy a entender que lo necesito. Pablo va a escribir y va a decir, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y acá voy a hacer un pequeño cambio permitido para que lo podamos entender mejor, ya que cuando habla de esto no está poniendo en duda, sino que está poniendo certeza sobre sus palabras. Entonces, no está preguntando si hay alguna consolación en Cristo, sino que está diciendo, ya que hay alguna consolación en Cristo. Y voy a hacer ese pequeño cambio solo para que se entienda mejor el versículo. Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que tienen algún consuelo de amor, ya que tienen comunión del Espíritu, ya que tienen efecto entrañable, ya que tienen alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superior a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes, el mismo sentir que hubo en Cristo,
quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo pidiéndonos que imitemos el Evangelio, lo que hemos aprendido del Evangelio, lo que hemos aprendido de Cristo, que seamos como Él en ese sentido de despojarse de su ego, de sus pretensiones personales, en pos de ayudar al otro, en pos de solventar la necesidad del otro. El versículo 3 y 4 son claves. Dice, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y esto habla de matar nuestro ego, de dejar de pensar que tenemos un escalón de superioridad con respecto al otro. Podemos saber más, pero no podemos sentirnos mayor. Podemos tener una situación socioeconómica mejor, pero no me da lugar a que yo considere que el otro no es digno de que yo esté cerca de esa persona. Tenemos un montón de maneras de engañarnos a nosotros mismos y pensar de que no necesito del otro. Siendo que la palabra es clara, mira al otro como superior a vos mismo. No está diciendo de que el otro sea superior, que lo mires de esa manera, que lo consideres valioso. ¿Por qué? No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Porque tu mayor búsqueda debería estar enfocada en apuntalar al otro y no en crecer vos mismo de forma egoísta. Si lo único que queremos es crecer en lo que sea, económico, social, espiritualmente, entre muchas comillas, para sentirnos mejor con nosotros mismos, estamos entendiendo mal la vida cristiana. Porque si había alguien que podía mirar por arriba del hombro a los demás y decir, no voy a sacrificar lo que tengo por esto, es Jesucristo. Y acá Filipenses nos está mandando justamente a hacer lo contrario, siguiendo el ejemplo del único que podía hacer eso y no lo hizo. Dejando la condición en la que estás de lado para poder alcanzar al que tenés al frente. Y esto es muy importante, porque si no logro entender de que el otro es valioso para mi vida, nunca voy a tener una apertura hacia mi hermano. Siempre voy a tener un pero no tiene mi misma edad. Creo que los jóvenes son un ejemplo en eso. Los jóvenes son jovenadolescentes. Arranca desde los 12 hasta los 30 años. Entonces, no hay un motivo para no vincularse con el otro. Porque no se trata del vínculo de la edad, no se trata del vínculo de las cosas que me gustan, no se trata del vínculo de lo que estudié o de lo que me sale a hacer, se trata del vínculo en Cristo y por eso nos agrupamos y nos juntamos, para poder fortalecer ese vínculo. Una vez que logramos entender esta importancia, abrirnos al hermano, abrirnos es mucho más fácil, porque yo ya sé que estoy persiguiendo. Lo segundo que nos pide es que pongamos a disposición lo nuestro. Un segundo que vuelvo a Pedro. Cuando dice bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes, pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Y vemos como dos cosas como para poder separarlo de forma fácil. Uno es el don que el Señor te ha dado. Habla en Corintios, habla en Romanos, sobre que el Señor ha dado dones, y el don es para una sola cosa, para la edificación del cuerpo. Otra vez, tenés un don que lo más inútil que podés hacer es guardártelo, porque te ha sido dado un don para que lo uses con el otro. Si no tenés a un otro cerca tuyo, no podés usar tu don.
no podés ayudar al crecimiento de la iglesia. Entonces, necesito estar cerca del otro para poder usar mi don. Y en esto de hospedarnos mutuamente, hay un montón de dones que puedo llegar a aplicar y a usar en ese momento. Vamos a leer rápido como para cerrar la idea de los dones en 1 Corintios, capítulo 12, conocido pasaje que habla justamente de los dones. Del versículo 1 al 7 dice: hermano, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Jesús al Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. No es para provecho mío. Creo que el ejemplo más claro lo hace Pablo cuando habla del don de lengua. Sí, qué inútil que es que una persona hable en lengua y que nadie la entienda. ¿Y por qué? Porque si hablar en lengua, tiene que el otro entender para poder ser edificado. Qué inútil que tengas el don de enseñanza si no sos capaz de enseñarle a nadie, porque te crees superior al otro. Qué inútil que es que tengas el don de servicio, porque no lo vas a aplicar si no te acercas a un hermano. En primer lugar, habla de poner el servicio del otro, los dones. Y en segundo lugar, habla de las distintas manifestaciones de la gracia de Dios en nuestra vida. Y creo que hay un montón de manifestaciones de la gracia, como la salud, como la economía, como los bienes. Pero acá está hablando de hospedarse mutuamente. Entonces no me queda otra más que relacionarlo a la casa. La casa en la cual estás viviendo, que puede ser tuya, puede ser alquilada, pero es parte de estas manifestaciones de la gracia del Señor que el Señor ha tenido con vos. Y te dice que la pongas a disposición de la otra persona. Y me gustaría, vamos a ir a Proverbios. Sabemos que Proverbios son consejos, no lineales, digamos, pero que el Señor ve bien y que probablemente se cumplan. Y le invito a buscar Proverbios 3, versículo 9. ¿Qué me refiero con no lineales? Y lo más probable que pase si cumplís un proverbio es que se cumpla lo que dice el proverbio. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Entonces no es totalmente lineal. Tiene sus excepciones. Pero sí podemos tener por sentado algo, de que los proverbios que están en la Biblia son cosas que Dios ve bien. El Proverbio 3, versículo 9, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Y está hablando que lo que tenés es para honrar al Señor. Cada una de las cosas que nosotros tenemos es para honrar al Señor. Vamos a poner siempre énfasis en la casa, porque es el lugar donde yo puedo aplicar unos a otros. Pero yo puedo trascender a la casa y pensar que la casa, el auto, el dinero, las cosas que tengo dentro de la casa, son todos para honrar a nuestro Señor. ¿Y por qué digo que no es lineal? Porque el versículo 10, que vamos a tentarnos a seguir leyendo, dice: tus granos se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Podés honrar al Señor con todos tus bienes y ofrendar todas tus primicias, y eso no es un indicativo de que tu cuenta va a rebosar. No. Entonces, no es una orden, no es un mandato, no es... me olvidé la palabra. Pero sí es bien visto que honremos al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias. Les invito a volver al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19. Para seguir viendo este principio a lo largo de la Escritura.
Versículo 19 al 21 del capítulo 6. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por lo tanto, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y acá tenemos un principio de bandera roja para empezar a ver qué es lo que no me permite abrir la puerta de mi casa para poder recibir al hermano. Porque dice que no acumulemos tesoros en la tierra. ¿Se acuerdan esta parábola del agricultor que tumbó su granero y llenó unos más grandes y dijo, mi alma ya está satisfecha porque estoy lleno de cosas? Y el Señor le dice, qué tonto, esta noche viene a buscar tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Este hombre sembró y cosechó para la tierra. Y cuando nos vayamos de esta tierra, todo lo material va a quedar. Y no es un llamado al descuido. Es más, la Biblia enfatiza mucho el principio de administración. Ser buenos administradores de lo que el Señor en su gracia nos ha dado. Ser buenos administradores para poder honrar al Señor, para poder servirle con nuestras cosas, para poder dejarle herencia a nuestros hijos. Hay muchos principios de buena administración o motivos para administrar bien lo que tenemos. Pero acá tenemos una bandera roja para ver. Si mi corazón no está puesto en el Señor y en el servicio del Señor, sino que está puesto, en tener una casa Pinterest. Mi esposa le encanta Pinterest, pero tenemos dos criaturas que son complicado tener una casa Pinterest con mis dos hijos. A todos nos gustaría tener una casa así. Vemos las películas y decimos, qué linda casa. Y me encanta la canción de Benavides que dice, si tener la casa que yo quiero, me va a costar tanto. La parafraseo porque no la sé completa. Entonces ya no la quiero. Porque si mi casa no es un instrumento al servicio del Señor, pasa a estar adentro de ese cofrecito que se llama tesoro en nuestro corazón. E insisto en lo mismo. Podemos intercambiar casa con lo que sea. Casa con auto, casa con plata, casa con cualquier ídolo que metamos adentro de nuestro corazón. Y creo que es claro este pasaje, pero Pablo termina dejándolo aún más claro en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Hace poquito lo leímos, así que los que tienen buena memoria, no spoilen. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Vimos que una bandera es cuando se está volviendo un ídolo. Y otra bandera roja podemos ver es la siguiente. Voy a leer desde el 16. Por lo tanto, no nos desanimamos y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovando día en día. Porque estos sufrimientos, insignificantes y momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y para mí esta bandera roja en mi vida es definitiva. Si las cosas tangibles van a ir en desmedro de lo intangible, si por proteger lo tangible voy a desechar o no voy a alentar lo intangible, entonces hay algo mal. Y es una alerta roja enorme. Porque cuando te preocupas tanto por eso tangible, que desechas lo intangible, quiere decir que ya está hecho un ídolo en tu vida, que ya está guardado en lo profundo del cofre del tesoro en tu corazón. Y tienes que arrancarlo de ahí. Insisto en todo lo que dije recién. No es un llamado a no ser buenos administradores o a cuidar lo que tenemos, pero es a entender la posición de cada una de las cosas que el Señor nos ha dado y para qué son. Todo lo que tenemos y todo lo que somos
es para darle gloria al Señor. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es para poder alentar y seguir adelante en el camino de Él, el trabajo que nos ha encomendado, que es extender el Evangelio. Si bien no es normativo esa palabra, no es normativo, podemos pensar en la iglesia primitiva, en donde compartían todo. Insisto, no es que vamos a vender todo y vamos a comprar una pensión para vivir todos juntos. Pero el principio de entender que lo que se tenía, de lo que se tiene, es para la gloria del Señor, es fundamental. Porque cuando logro conectar estas dos cosas, entonces tanto mis vidas como mis cosas están puestas a disposición de Dios para que Él la use en la vida del hermano. Si yo ya entendí que mi hermano es valioso, entendí que lo que tengo y lo que soy lo tengo que poner en las manos del Señor y me tengo que acercar al hermano, cada vez nos vamos acercando más sin querer. Necesitamos conectar estos cabos y dejar de teorizarlos. Hay cuestiones que son muy prácticas, en donde puedo entender perfectamente estos conceptos, pero hasta que no los aplique, hasta que no levante el teléfono e invite a alguien a mi casa. Cosa que me pone realmente contento cuando veo que la iglesia es una iglesia activa en esto. Se sacan fotos, estamos en la casa de tal. Hoy nos juntamos en la casa de tal. Y si bien no es el mismo el vivir en la casa del otro, es esto, hacerse familias los unos con los otros. Somos familia. Los 20 unos por los otros que tenemos en la Biblia están para consolidar la forma en la cual nos tenemos que ver como iglesia. Hay un libro que las mujeres han leído, creo que el año pasado, se llama Destellos de Gracia, de Gloria Furman, y le quería leer un pasaje, una parte de un capítulo. Dice, el asunto no está en los recursos que tengo, el asunto está en mi voluntad de compartirlos y la fuente de esos recursos. Si siempre trato de ser hospitalario con los demás, confiando solamente en la bondad limitada que hay en mi corazón, entonces le tengo lástima a cualquiera que se sienta a mi mesa o se acuesta en nuestra habitación de huéspedes. Si la hospitalidad que le ofrezco a los demás proviene solamente de lo que tengo para ofrecer, creo que a mis invitados les iría mejor si duermen en el patio. Tiene un capítulo que habla sobre la hospitalidad y es excelente, porque te va a decir que tu hospitalidad no va a depender de tu capacidad en recursos, sino que va a depender de lo que tengas en tu corazón para darle a la otra persona. Y es algo que he repetido desde que arrancó la prédica. No es abrir la puerta para que la persona pase, coma y después se vaya, sino es abrir la puerta para que la persona pase y sea parte de tu familia. Necesitamos conectar con el corazón del otro. Y vamos a ver dentro del por qué necesitamos conectar con el corazón del otro. Vimos en el qué. ¿Qué vimos en el qué? Perdón. Vimos en el qué que la hospitalidad bíblica es abrir nuestras vidas y recursos para bendecir a otros con amor y gracia. Vimos en el cómo, que es acercándonos al hermano, poniendo a disposición lo que tengo y haciéndolo de buena gana, que es el tercer punto, perdón, me estoy olvidando de ese. El tercer punto, que Pedro lo dice clarísimo como el agua, no lo hagan a regañadiente. Pero también tenemos otro principio que lo explica Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 23, y dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no como para la gente. Y necesito que usen su imaginación, y que el Señor va a hacer una gira por Argentina la semana que viene, y dice, abro agenda para estar en la casa de ustedes. ¿Cómo prepararían la casa? ¿Cómo prepararían su corazón, su vida para poder recibir el Señor? Más o menos así es la imagen que Dios pide para todo lo que hagamos. Háganlo como para el Señor. Reciban al hermano como si fuera el Señor, lo podríamos poner, o de una manera mucho más clara, que es como si el Señor te lo mandara, que lo está haciendo a través de su Escritura. Entonces, ya que el Señor te lo manda, hácelo. Entonces, los 3 puntos, perdón, los vuelvo a repetir. A tener una apertura hacia el otro, poner a disposición lo propio al servicio de otro y hacer todo esto con buena gana.
¿Y el por qué? Hay un porqué fácil y cortito y otros porqués que vamos a ver también que nos van a ayudar a entender el primero. El primer porqué es porque es un mandato. Los unos a los otros no son sugerencias, no son prácticas en las cuales consejos, te va a ir mejor si haces esto de esta manera. No, es un mandato. Y Dios te está mandando a que seas hospitalario y te está diciendo que tenés que ser hospitalario porque lo que tenés no es tuyo, sino es una expresión de la gracia en tu vida. Entonces, lo primero que podemos ver es que es un mandato. Lo segundo que podemos ver es que es una buena obra hacerlo. Y en Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos hechura suya de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces tenemos otro porqué. Es una buena obra y esas buenas obras fueron creadas para que nosotros andemos en ella. Es parte de la voluntad de Dios que nosotros hagamos buenas obras y esta es una buena obra que podemos hacer. Y tengo un tercer porqué y tiene que ver con la explicación que daba al principio de que los hermanos que habían recibido la carta en sus orígenes de Pedro, eran hermanos que se estaban pasando mal. Tenían una persecución en la cual su vida corría peligro. Y con sus distancias podemos hacer un paralelismo con nuestras vidas ahora. Nosotros tenemos una persecución en la cual nuestra vida no corre peligro, por lo menos acá en Argentina. Pero sí corre peligro la manera que tenemos de ver el mundo. Nuestra cosmovisión, nuestra ideología basada en la Escritura, está siendo atacada todo el tiempo. Y cada vez que nos levantamos, o muchas veces de las que nos levantamos con argumentos de por qué vivimos, y decimos la Biblia dice que la vida es más importante que tu comodidad, en contra del aborto, por ejemplo. Recibimos miles de críticas, de ataques y de personas que se enojan. Cuando decimos de que lo normal es que una persona trabaje para ganar su dinero y para vivir, porque el proverbio así lo marca, hay gente que se enoja y quiere que el Estado le solucione todo. Y pone a papá Estado o a Dios Estado para que le solucione todo. Tenemos una corriente, un sistema que está preparado para ir en contra de las verdades bíblicas. Que el príncipe de mentiras que habita en esta tierra ha hecho un trabajo impecable para que todos los que no conocen a Cristo estén en contra de Cristo, aún sin saberlo. Y estos hermanos sufrían en el pasado. Y su momento de descanso, su hogar, su refugio, era cuando podían estar en la casa de otro. Cuando podían dejar de correr porque lo perseguían en tal pueblo y llegaban a tal otro y podían descansar, podían dormir, podían comer, podían estar con el otro. Y nosotros tenemos el mismo privilegio. ¿Cuándo son los momentos en los cuales podemos hablar de los reformadores? ¿Voy a hablar con mis compañeros de trabajo de los reformadores? ¿Voy a hablar con mis compañeros del trabajo sobre las doctrinas de la gracia? Necesito hablarlo con una hermana. Necesito sentarme en una mesa de café y ver la belleza de algunos puritanos. Yo soy uno de los que le encanta Spurgeon. Y digo, hermoso poder hablar de cómo vivió y cómo predicaba ese hombre. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con las personas que, compañeros de deporte? No hago deporte, así que no tengo compañeros de deporte. No. Tenemos un lugar para sentirnos contenidos. Tenemos un refugio, que es estando con el otro. Y muchas veces ese momento de refugio excede a la iglesia, excede a los momentos de iglesia. Necesitamos entendernos en un lugar seguro cuando estamos en la casa del otro, para poder entender la crianza de nuestros hijos a la luz de la Biblia y poder charlarlo con otros padres, para poder ver la economía a la luz de la Biblia y poder charlarlo con otras personas que también reniegan con lo mismo, para poder ver el matrimonio a la luz de la Biblia.
En el trabajo en el que estoy, calculo que cerca del 70% está divorciada o en contra del matrimonio. ¿Qué voy a hablar de mi matrimonio con personas que lo primero que te van a decir es divorciate? Necesitamos ese lugar de refugio. Y ese lugar de refugio muchas veces es el hogar, la intimidad del hogar para poder abrir el corazón con problemas, con situaciones, con alegrías también, con el hermano. Por eso es importante hospedarnos los unos a los otros, abrir la intimidad de la casa para poder acompañar la tristeza y el sufrimiento del otro, y mucho más lindo cuando podemos acompañar la alegría y el gozo del hermano. Este año se viene una tanda nueva de himnos. Qué hermoso cuando podemos acompañar esa alegría. Podemos ser parte de esa alegría. Sabemos, quienes tenemos hijos, sabemos que lo más lindo que tenemos, que el Señor nos ha dado como bendición suprema en esta tierra, han sido los hijos cargados con toda la responsabilidad que es tenerlos. Qué hermoso es ser parte de la vida de esa persona que tiene su hijo. Y muchas veces excede a los días que venimos a la iglesia. Que mis hijos puedan llamar tío a la mayoría de los que está acá, excede a que simplemente les vean las caras los domingos. Excede ampliamente eso. Entonces, concluyendo, busquemos edificarnos. Busquemos edificarnos amándonos de manera práctica y activa, poniéndonos a nosotros mismos y a nuestras cosas a disposición del otro. No para un mal uso de desgaste de las cosas, sino para la bendición mutua y la edificación de la iglesia, entendiendo que esto es lo que da gloria a Dios. Entendemos que damos gloria al Señor con lo que somos y con lo que tenemos. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias, Señor, por tu abundante amor, Señor, por tu gracia expresada de tantas formas, Señor. Te damos gracias por la familia, te damos gracias, Señor, por la familia de la fe, que podamos tenernos los unos a los otros. Entendemos que los unos a los otros marcan la cosmovisión que tenemos que tener como iglesia, marca la vida que tenemos que tener como cristianos. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a poder identificar si es que hay ídolos en nuestro corazón y poder entender de manera más plena cómo podemos servirte, cómo podemos alabarte, dándote gloria con nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.